La gente habla de lo que va a pasar en octubre y nosotros también vamos a votar en octubre, vamos a votar candidatos a diputados nacionales, pero vamos a votar también en una comuna. Recordarán ustedes que Hugo Benítez, del Partido Justicialista, un poco molesto por no haber sido levantada la mano como el único candidato de Vamos Corrientes, decide desdoblar las elecciones. Ahí aparece nuevamente el hijo de Hugo Benítez, que va como candidato, ¿verdad? Y Roner, que va con una alianza con La Libertad Avanza. Esto va a pasar en Esquina. El mismo día que votamos diputados nacionales, Esquina va a elegir su intendente. Y nosotros vamos a llevar, los correntinos, que ahora vamos a contar en las otras alianzas quiénes son los candidatos, pero la alianza Vamos Corrientes lleva en primer término a Diógenes González, en segundo término lleva a Práxedes López, la actual ministra de Educación, y en tercer lugar lleva al señor Carlos Hernández, que lo tenemos acá. ¿Qué tal, Hernández? Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, María Mercedes, buen día a toda la audiencia, buen día a la mesa. Buen día. Sí. Buen día. Del PRO. Yo soy del PRO. El PRO, he sido secretario general del PRO, fui presidente de la Asamblea Provincial del PRO. Bueno, ahora el PRO está intervenido y dentro de esa intervención yo soy el tesorero del PRO actualmente. El PRO fue intervenido y en esta intervención va con Vamos Corrientes. Sí, nosotros siempre estuvimos integrando el frente con la Unión Cívica Radical, sí, y estamos con Vamos Corrientes. Y en este tenemos una diputada provincial que accedió, que es Sofía Brambilla, en la lista de Vamos Corrientes, y ahora tengo el honor de formar parte de este equipo de candidatos a diputados nacionales por Vamos Corrientes. Bueno, y el PRO están trabajando ya arduamente por la diputación. ¿Qué esperan el 28? ¿Esperan que la gente los acompañe? 26. Acompañe. Lo de qué pasa en Buenos Aires, ¿crees que repercute acá? ¿Cuál es la lectura que están haciendo como PRO? Como PRO es un análisis muy provincial el que se está realizando en todo el país. De hecho, el PRO ha ido aliado a La Libertad Avanza en algunas provincias. En otras, como en nuestro caso y en el caso del Chaco, vamos aliados con la Unión Cívica Radical. Se ha respetado un poco la tradición en cada provincia. Como nosotros contamos también con gobernadores, como el caso de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, o Nacho Torres en Chubut. En cada lugar... Y forman esta alianza con todos, ¿no? Con Valdés, con Yarlora, con... Así es, está surgiendo un movimiento de las provincias. A Gustavo Valdés le gusta recordar un poco de historia y habla de que las provincias somos antecesoras de la nación, que en su momento éramos 13 provincias las que formamos, ni provincias eran en esa época, eran 13 ranchos, porque eran, digamos, ciudades muy pequeñas, que fueron las que fundaron la nación. Y en eso consiste un poco el movimiento de Provincias Unidas. Es la reunión de las provincias para decir, nosotros también formamos parte de la nación, somos antecesoras y queremos limitar el poder que tiene la nación, que es lo que dice la Constitución, lo que dice Alberdi, la distribución de poderes entre provincias y nación. Y un poco eso es lo que se está haciendo, y nosotros queremos ser la voz de los correntinos en el Congreso de la Nación. Nuestros candidatos son muy buenos, yo creo que son los mejores. Diógenes es muy buen candidato, con experiencia, Práxedes López también, con trabajo territorial. No son personas que van a ir a Buenos Aires y van a quedar embelesados por las luces de la gran ciudad y que van a seguir representando a Corrientes cabalmente. No serán un levantamanos nada más, como de golpe se pide al sector violeta. No levanta manos, porque Corrientes tiene que ser sagaz, tiene que ser vivo. A ver, fíjense, por ejemplo. Fíjense, por ejemplo, en esto que mencionaba en la historia de Corrientes,
las 13 provincias llevaban 2 delegados cada uno para redactar la Constitución Nacional. Corrientes llevó 3. ¿Por qué? Porque Pedro Ferré era representante de Catamarca. Fue una decisión sagaz, una decisión inteligente y por la presencia intelectual que tenía Corrientes en ese momento. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente vivos, porque somos legisladores que podemos representar a una región, de ser racionales, dejar de lado las diferencias y conseguir aquellas obras que necesitamos para el desarrollo de la provincia. El gobierno provincial está haciendo un montón de cosas, yo digo que son como las vigas de la construcción de un edificio, pero nos hacen falta rutas que funcionen. Necesitamos que se solucione el problema de la hidrovía. Necesitamos que de una vez por todas nos den las regalías de Yacyretá que corresponden. Llevamos 3 años controlando cuánto le debe cada uno, no se puede sumar y restar más rápido. En el caso de las rutas, no solo es un problema económico, sino un problema de vidas humanas. En lo que va del año, llevamos más de 50 y pico de vidas humanas en accidentes viales. Además, también el costo de los transportistas aumentan, porque rompen cubiertas, todo es más costoso para transportar. Y también hay un problema de volumen. La gran cantidad de producción forestal de Corrientes hace que el puerto de Corrientes trabaje a pleno, de la ciudad de Corrientes trabaje a pleno, que el de Ituzaingó no dé abasto en algún momento, que es un superpuerto, pero en algún momento vamos a necesitar otro sobre la costa del Paraná, como el caso del que se menciona del Sombrero o algún puerto en La Valle. Necesitamos más puertos para exportar y se debe solucionar eso y el tema de la hidrovía, que se llamó a licitación, que se tumbó la licitación. Llevamos 1 año y medio del gobierno de Javier Milei, a quien acompañó la provincia de Corrientes en todas sus medidas esenciales contra la inflación. Y en la elección también, cuando hubo que votar y elegir entre Massa y Milei, se eligió a Milei. Es así, y de hecho yo soy director de la Fundación del Club de la Libertad, presenté libros de Milei aquí en la ciudad de Corrientes. Él vino a nuestro aniversario el año pasado, como ustedes saben. Tengo una buena relación con él, pero creo que hay en sus segundas líneas y en sus terceras líneas una falta de gestión. Y nos damos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, hay normas que dicen que los requisitos para comprar un auto y sacar un carnet de conductor se deben simplificar, bla, 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 bla. Pero esas normas todavía no han permeado a las normas nacionales y siguen pidiendo las mismas cosas para comprar un auto que hace 1 año atrás, antes de la norma. Entonces lo que les está faltando es gestión para resolver esos problemas concretos, de la micro, como le dicen algunos, pero es mi vida, la suya, la de ustedes. Hablaste del Club de la Libertad y ayer una de las cosas que se cuestionaba a nivel nacional es que en las listas había gente de la Libertad que nadie las conocía, que eso fue uno de los grandes fracasos en los armados. Caíto fue reconocido a nivel nacional en cierta forma. Caíto Leconte, que salió electo diputado, fue reconocido como un libertario puro, ¿verdad? ¿Qué opinás del fracaso de la Libertad Avanza en Corrientes? ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que no tuvieron, excepto Caíto, ideas sobre la provincia de Corrientes. Hablar de Corrientes no significa atacar a alguien o hablar mal de alguien, sino proponer cosas sobre la provincia de Corrientes. Hablar de qué vamos a hacer con estos temas. Una de las cosas será, decís vos, la falta de propuestas. Yo creo que la falta de propuestas se notó mucho en la campaña. Que Vamos Corrientes fue la única fuerza en su totalidad como equipo que hizo propuestas. Me consta que Caíto, que es un buen amigo y creo que va a ser un gran diputado provincial, hizo una serie de propuestas concretas, como el caso de la Costanera Norte y otros temas concretos que él los maneja muy bien, pero es una mosca blanca. En el resto yo no escuché propuestas de ningún tipo. Todos fueron ataques. Uno quería tener un lavadero de autos con una hidrolavadora, el otro quería deforestar bosques con una motosierra. No fue positivo eso para la provincia. Y yo creo que ahora, con vistas al 26 de octubre,
vamos a hacer más todas las fuerzas propositivas y va a ser una campaña con mayor cantidad de propuestas, se van a debatir más los temas. Yo confío que es así, porque conozco a los candidatos y en general son buenos. ¿Conoces a los candidatos? ¿Te vamos Corrientes o estás hablando de todas las fuerzas? De todas las fuerzas. ¿Y qué opinas de Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza? Y yo me parece muy bien que una persona que ha vivido mucho tiempo en Buenos Aires vuelva a su provincia y que se involucre en la vida política. Y son los votantes los que decidirán si ella es la que deba representar, o Diógenes González, o Talero Podestá. Yo creo que bienvenida a la discusión política, y ojalá podamos debatir con ella un montón de cosas. La política, después del fracaso estrepitoso de ayer, a ver, ¿cuál es tu análisis? Me interesa. Vos venís de la política, militás hace mucho tiempo, sos un hombre joven. ¿No hay que buscar más preparación en la política después de esto? O sea, a veces no cualquiera puede llevar la voz de una provincia al Congreso Nacional. Tenemos una Lemoine, tenemos una cantidad de legisladores que dan papelón en el Congreso Nacional. El propio Lisandro Almirón, o sea, vos no ves un Congreso Nacional a la altura de las circunstancias de lo que reclama la gente. Es cierto, cuando ingreso al Senado de la Nación, por ejemplo, yo me emociono cada vez que entro porque siento las voces de Sarmiento, de Alfredo Palacios. Ninguna, ya ahora es eso, claro. Pero claro, se siente el eco. Ojalá que podamos mejorar nosotros, pero tenemos los legisladores que lamentablemente la gente puso. Es cierto. Pero hay que tener, me parece, Carlos. Estamos hablando con Carlos Hernández, candidato a diputado nacional por Vamos Corrientes. Pero esto también tiene que servir de que uno medianamente... Mira, a mí me propusieron muchas veces ser candidata. Y yo dije, no, yo soy una periodista, buena o mala, pero soy periodista, porque creo que la política merece un respeto de preparación. Y siempre digo que esta es mi mejor banca. Pero... no cualquiera puede llegar, hay que prepararse, el país necesita gente preparada. Coincido. Les voy a contar alguna infidencia. Cuando se presentan la primera ley ómnibus de Javier Milei, los legisladores... ¿La ley ómnibus sería la ley bases? La ley, sí, lo que fue la anterior bases, la más larga, digamos, sí, claro. Cuando recién asume la presidencia. A mí me consta, porque soy amigo de muchos diputados nacionales, como Alejandro Finocchiaro y otros, que no se fueron de vacaciones los diputados nacionales del PRO. Se quedaron a estudiar el proyecto parte por parte, lo dividieron en partes. En el caso de Finocchiaro, él separó la parte de educación y dijo, yo me voy a hacer responsable de estudiar esto y les voy a acercar. ¿Por qué se produce esto? Porque los diputados nacionales de La Libertad Avanza carecían de la preparación para afrontar estos debates. A tal punto, ustedes lo vieron, los que defendían el proyecto de Javier Milei con mayor sustento y fuerza, salvo honrosas excepciones, esta chica de Salta, Orozco y algunas de estos legisladores, excepto esos, todo el resto eran diputados nacionales del PRO con experiencia, formados, los que defendían el proyecto. Así que coincido con vos. Y por esa razón yo digo que los mejores candidatos son los que llevamos con Vamos Corrientes. Diógenes González fue abanderado del Liceo Storni, fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, estuvo en desarrollo humano, que es un tema que es sensible para todos. Y ha sido muy buen senador provincial, llevando adelante la reforma de los códigos de forma de la provincia de Corrientes, el código contencioso administrativo, el procesal civil, el procesal penal. Estuvo en esas cosas. Tiene la experiencia, como vos decís, para defender proyectos y la suficiente experiencia como para también saber escuchar. Porque para ser un protagonista en la Cámara de Diputados, donde sos uno entre tantos, tenés que saber escuchar, lograr los consensos y lograr aquellas
mayorías necesarias. Y lo que está haciendo Gustavo Valdés es muy sagaz. Mantiene buenas relaciones con los gobernadores del norte, buenas relaciones con este proyecto que se llama Provincias Unidas, y de esta manera los gobernadores pueden llevar adelante proyectos de leyes que sean buenas para las provincias. De alguna manera, equilibrar el peso del Estado Nacional Central, donde, salvo Petri, todos los ministros son porteños. Entonces hay que ir, hay que ser vivos, hay que plantear, hay que trabajar en equipo, y por eso yo digo que los diputados de Vamos Corrientes son los mejores. Ahora, si hay algo probado históricamente en el electorado de Corrientes, es que sabe dividir las elecciones. Es decir, hubo un triunfo contundente hace un par de semanas en una elección provincial en donde eligió el correntino su gobernador y legisladores, pero ahora se viene otra contienda electoral que tiene que ver con el orden nacional, con el Congreso Nacional. ¿Ustedes qué piensan a la hora de hacer campaña? ¿Qué meditan sobre esa situación? Es muy bueno ese punto, pero también coincidía con un hecho distinto. A ver. El gobernador anterior, Ricardo Colombi, se desentendía de las campañas nacionales. Gustavo Valdés no se desentiende. No, acompaña. Él acompaña y está, y su peso es importante, porque también fue diputado nacional. Claro. Conoce del Pero tema. Ricardo también fue diputado legislador nacional, ¿no? Sí, pero no acompañó. No acompañaba, era como se desentendía. En el acompañamiento de Gustavo Valdés, del gobernador, para esta campaña. Sí, es activo, independientemente del resultado, pero es un gran acompañamiento. O sea, él considera clave también esta elección. Sí. Y se da una circunstancia distinta, porque antes había un debate del radicalismo contra el peronismo o contra el kirchnerismo. Aquí se da una situación donde hay un gobierno provincial que apoya en muchas cosas al gobierno nacional, pero también es anti-K. Entonces esa polarización que se daba antes, ahora vamos a plantear que no se va a dar, porque nosotros somos anti-kirchneristas, antipopulistas, apoyamos algunas cosas del gobierno de Milei, pero sobre todo somos correntinos. Claro, correntinos, porque en esto también hay que decir que el gobierno provincial marcó distancia con el gobierno nacional desde hace un tiempo, y más aún después del acuerdo. Ayer le pidió, claro, ayer en los tuits de los gobernadores se hablaba, sin gestión no hay futuro. Hoy el tuit también de Juan Pablo Valdés también es un tuit para leer y leer fino. Yo creo que acá hay que, para mí hay que rearmar la política después del fracaso de ayer. Me parece que se necesitan legisladores que vengan de la política, que entiendan la problemática de la provincia de Corrientes, porque yo comparto el tuit de los gobernadores. Las provincias somos, si bien tenemos autonomía, dependemos de nación. Si no nos mandan la plata, si no nos mandan esto, si no nos mandan las cosas, también tenemos. Necesitamos legisladores que entiendan lo que pasa. Vos hablaste de Yacyretá. Hay gente que puede, que hay muchas cosas que tenemos y estamos pagando un precio muy alto en Nación hace muchos años y nadie de los legisladores hace nada con respecto a este tema. El tema de la energía y miles de cosas que vos hablabas recién. Por eso creo que la política se tiene que rearmar. El político que llega a una banca tiene que venir de la política, tiene que entender la política. Si no, se va a convertir en un levantamanos color violeta y esto no es saludable. Por lo menos para nosotros, me parece. Coincido. También los problemas no son solo de este gobierno nacional. Es decir, las obras paralizadas en la provincia de Corrientes, que eran nacionales, fueron responsabilidad de Alberto Fernández. Mauricio Macri comenzó con la autovía. Pero eso pasó. Eso pasó. Hoy la realidad, los 12 millones que sacó de la pobreza ayer no se vio. Ayer la pobreza no se vio. La gente que votó también por el hambre y por las necesidades y por los jubilados y por el Garrahan. Ayer se notó esto. Sin duda, coincido. ¿Entendés? Por eso lo que me extendía yo, pero esas obras se paralizaron. Posteriormente, el gobierno provincial asumió alguna de ellas, las que puede sostener. Terminó la escuela de vías navegables,
No, pues avanzó. hizo una ruta que no tenía que hacer, que la que va a Paso de los Libres. La de Paso de los Libres, que es nacional, la hizo el gobierno provincial. Así es, y ahora está pidiendo para avanzar sobre el puente que está destruido, claro, sí. a Uruguayana. Es cierto, se avanzan en esas cosas, pero el gobierno nacional tiene que entender de que esto es un llamado de atención, que se necesita gestionar estas cosas. Claro, señor. En el tema de los discapacitados es clarísimo. En la provincia de Corrientes el número aproximado son 30.000 discapacitados. Dicen que algunos no son, que no pudiste durante 1 año y medio resolver el censo de 30.000 discapacitados de la provincia. Claro, sí, no. Por favor, eso es falta de gestión. Sin lugar a dudas. Es decir, vos desconfías, bueno, llamalos, vení o andá a las casas en algunos casos porque realmente no se pueden mover y revisar, controlar. Eso es lo que dicen los gobernadores y es lo que vos planteás. La falta de gestión de las segundas líneas y de las terceras líneas del gobierno nacional son las que están dificultando. Y el presidente tiene que tomar conciencia de esto y si es necesario hacer los cambios de gabinete necesarios para que esto avance, debe ser. Perdón, Carlos, Sí. sobre esto no se puede conocer todo lo que circula alrededor de el ANDIS, las denuncias por corrupción y demás, ¿no? Sí, y ahora han aparecido denuncias de otro tipo que se deben investigar a fondo, porque el sistema está preparado para esas zonas oscuras y que esas zonas oscuras en la práctica signifiquen corrupción. El caso español es clarísimo. Durante 1 año y medio no pudo hacer este censo, pero sí pudo hacer contratos que ahora están investigados por la justicia. El gran fracaso de la política, dicen algunos, sube el dólar, las acciones se derrumban hasta el 20% en Nueva York y los bonos caen el 9% tras los resultados electorales. También esto es no entender la política, porque el fracaso de ayer del presidente Milei también fue no entender. Es más, él habla de la política, pero de continuar el mismo rumbo. Esto es todo un análisis para ver el tema de la política. Hay que analizar políticamente todo esto, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, todas las grandes empresas tienen algún asesor político. Sin lugar a dudas, sí. Y cada vez se usa más. Sí. Cada vez se usa más. O para negociar con el gobierno, pero siempre tienen algo. Un gerente de asuntos institucionales, una cosa así. Hasta las grandes empresas en Corrientes tienen un encargado que hace ese análisis. De relacionarse con el gobierno. Porque todos estos... en realidad lo que el mercado está leyendo es que el gobierno nacional no supo resolver una serie de cosas y que esto podría traer inestabilidad institucional. Sí, claro. Lo bueno de los tweets de los gobernadores es decirle, nosotros damos garantía institucional, lo que pedimos es gestión. Claro. Son 2 cosas distintas. Una es la garantía institucional, el movimiento de las instituciones como tal. Es decir, acá no hay margen nunca más para un presidente como lo fue de la Rúa, que le quitaron todo el apoyo político. Acá nadie piensa en eso. O sea, Milei fue elegido para hacer una determinada tarea y la tiene que seguir adelante. Pero también tiene que respetar las instituciones, las provincias, ponernos de acuerdo. Claro. Porque ese centralismo perverso es desde hace muchísimos años. Pero obvio que sí, pero es también falta, bueno, pero yo comparto que es también la falta de gestión de los nuestros, ¿no? También de los legisladores de todo el país. Ahora, fíjate, es que uno llega a Buenos Aires y es tan lindo. Claro. Se va, alquila un departamento en Puerto Madero y la luz cuesta la 10ª parte de lo que cuesta en Corrientes. Claro. Ahora Milei descubrió que habían subsidios para Puerto Madero y lo van a sacar, o sea que va a aumentar la luz en Puerto Madero, los grandes countries y qué sé yo. Bueno, pero eso es todo parte del centralismo. Claro. El sistema interconectado nacional extrae desde Yacyretá el 10% de la energía eléctrica en promedio va del sistema nacional, sale de Yacyretá. Claro. Pero se va a Buenos Aires y vuelve a las provincias. Es una cosa sin sentido. Claro. ¿Hay una explicación técnica? Seguramente, pero bueno. Sí. Tenemos algunas estaciones de rebaje que nos permiten utilizar, bueno,
pero también le costó a la provincia pelear por tener esas estaciones de rebaje. Yo creo que no cualquiera puede ocupar una banca, como creo que no cualquiera puede ocupar un lugar en la política, no cualquiera. Yo soy una convencida de que hay que ser sólidos a la hora de los armados políticos, porque fíjate que los portales anoche hablaban de que los ganadores fueron Kicillof y los propios intendentes, y el fracaso fue el armado político de Pareja y de Menem y de los Menem. Por eso yo creo que a la hora de mandar nuestros legisladores tenemos que ser serios también, porque tuvimos muchos panqueques también, vos sabés que es así. Sí. Tuvimos muchos panqueques, tuvimos mucha gente que negoció su voto. Tenés el caso Queller, que todavía está en el tema. Hay que buscar gente que entienda de la política, porque solamente así se entiende. Y de Corrientes, me parece que es el reclamo que todo el mundo va a hacer después de estas elecciones. Sí, y por eso es que yo creo que Diógenes González es muy buen candidato, porque además él vive en Pero Corrientes. aparte viene de la política. Diógenes, yo creo que Diógenes no sabe hacer otra cosa no ser político, porque él es político. Así es, y es un correntino que camina por la Costanera todos los días, por el Parque Mitre, o que se va al club de regatas. Está todo el tiempo en Corrientes, o sea que si alguien quiere hablar con el diputado nacional, lo va a encontrar en cualquier lugar público. Claro. Esa es la diferencia entre él y cualquier otro candidato. Siempre cuando a la hora de evaluar a los candidatos se pone el ojo en su preparación técnica o sus pergaminos académicos. Ahora, lo que no se observa es la militancia política para tener el real termómetro de lo que es el candidato con la gente, la demanda de la gente, que es en definitiva lo que va a representar en el Congreso o en cualquier lugar que ocupe. Es así, y yo creo que en este caso se combina en él una persona de gran militancia, pero también de buena formación técnica. Y el hecho de haber sido tan buen senador como mencioné es importante. Y siempre me acuerdo de aquellos que fueron diputados nacionales y que abrían oficinas en Corrientes y atendían a la gente en Corrientes, y esos han sido los mejores diputados nacionales que hemos tenido, los que vienen y conversan con la gente habitualmente. Hemos tenido legisladores nacionales que se han ido y han hecho teatro de revista en Buenos Aires. Vivían en Buenos Aires y eran nuestros diputados nacionales. Claro, ni en la época de las carretas pasaba esto. Ni tortazo. Ahí hay un poco de la frase de Valdés: queremos legisladores correntinos que vayan a representarnos en Buenos Aires, no Buenos Aires. Que nos traigan a nosotros, que levanten la mano a los de Buenos Aires. Pero porque además hay otra cosa, perdón que te interrumpa. Sí. Los legisladores son de Corrientes, de los ciudadanos correntinos. No importa si es PJ o UCR o lo que sea. El trabajo en equipo con el gobierno de Corrientes es necesario. Cualquiera sean los signos políticos. Vos tenés que acercarte al equipo de gobierno. No, el equipo que más información tiene sobre la provincia de Corrientes siempre es un equipo que está en el gobierno. Dispone de todos los controles, los números en el momento. Entonces vos, aunque sea del PJ, tenés que acercarte y decir: señor gobernador, ¿qué es lo que muéstreme, dígame, cuénteme? Claro, interiorizarte de lo que realmente pasa. Claro. Somos un equipo los diputados nacionales de Corrientes. Claro. Y es eso lo que dice el gobernador Valdés. No me importa, pero trabajemos en equipo. Claro. Somos correntinos. No compartimientos estancos. Ahora te pregunto cómo sigue la campaña. Y la campaña tiene mucho de docencia, porque como mencionaste al comienzo, votamos con boleta única, o sea que en todos lados estamos explicando en qué consiste el sistema. En la esquina va a ser más difícil porque van a haber 2 urnas con boleta única. Claro. Pero en la provincia de Corrientes el votante se va a encontrar con un cuadernillo donde va a poder arrancar la boleta, desprender la boleta. Va a marcar con una X. ¿En un cuadernillo van a estar todos? En una sola boleta vamos a estar todos, con las fotos de los 2 primeros candidatos. Claro. Y una casilla arriba donde hay que marcar con una X y votar una de las 6 listas que van a estar en la misma boleta. No hay necesidad de cortar, ¿verdad, Carlos? No hay necesidad. Vos marcás con una cruz, ponele el de Vamos, el de los peronistas o el de la Libertad Avanza, marcás con una cruz y ponés la boleta. Y se desprende la boleta del cuadernillo
porque no van a estar sueltas para evitar de que se roben, se toquen, etcétera. Exacto. Y uno dobla esa misma boleta, tiene marcados los lugares donde se pliega y se introduce en la urna. O sea, el escrutinio va a ser más rápido. Claro. Y nosotros los correntinos vamos a probar en un municipio, Sí. el de esquina, por esas cosas de la política que mencionaste hoy, vamos a poder probar el sistema por primera vez. Claro. Si funciona o no con nuestra idiosincrasia, o tendremos que avanzar por el sistema de boleta de voto electrónico, que era el que propuso en su momento el gobernador que avancemos. Veremos. Va a ser una experiencia también para los votantes correntinos. Gracias, Carlos. Un placer. A ustedes. Carlos Hernández es candidato a diputado nacional en tercer lugar, o sea, está de Vamos Corrientes, está Diógenes González, Praxedes Citati López y Carlos Hernández. Número de boleta, va a tener número la boleta. Va ¿no? a haber el número, hay números de la alianza, Sí. tengo que mirar porque me De la enviaron alianza. eso. No, Sí. Bueno, eso también tenemos que mirar todos los números de las boletas y todo eso. Queda 26 de octubre, ¿no, Horacio? Así es. Queda poco tiempo, ¿no? Sí. Va a ser una campaña corta. Va a ser una campaña corta, claro, también. Bueno, a ver qué dice. A ver, bueno, ahora nos va a pasar, Carlos. Sí. Ahí está. Bueno, Fuerza Patria, ahora Corrientes nos une, Vamos Corrientes. No hay números. No hay parece, número, no hay número. Claro, La Libertad Avanza. Se sortearon incluso el orden en que están dentro de la papeleta. Ustedes lo cubrieron, sí. Sí, les voy a pasar porque el rol del periodista en esto va a ser súper importante. Claro, hay que entender bien todo Claro. eso. Va a haber, en la boleta va a haber una sola, pero va a haber 4 cuerpos. Fuerza Patria, ahora Corrientes nos une. Talero Podestá, ¿quién era Talero Podestá? Talero Podestá era el gerente de el hotel de Gustavo Canteros, ¿no? Sí, pero ahí está. Vamos Corrientes y La Libertad Avanza. Ahora te voy a pedir esto para que nos mandes. Paso a tu producción. Así lo pasamos, a mi producción. Bueno, fue un placer. Lo conocía de la calle yo, no lo conocía, pero bueno. Ahí está, viene de la política, así que va a poder entender un poco la canción.